Hola, hola, mis queridos estudiantes, ¿cómo están? Bienvenidos a Educa Salud en la clase de español con la teacher Celia. Espero que hayan disfrutado de sus vacaciones. Ya estamos de regreso a clase y en el día de hoy vamos a aprender otro contenido más de la clase que se nos está impartiendo por televisión y a través de la clase a distancia. Entonces, como estábamos aprendiendo en el video pasado lo que era una entrevista, donde allí vimos su función, su estructura, los roles de los participantes, así como los tipos de diferentes de entrevista, los tipos de preguntas y oraciones que son importantes al momento de redactar una entrevista. Pues en el día de hoy te vamos a enseñar en la clase de español con la teacher Celia los recursos lingüísticos utilizados en la entrevista. No es nada difícil, es cosa fácil, simplemente necesita un poquito de atención y que te quede ahí para que aprenda a medida que voy explicando sobre estos recursos lingüísticos que vas a utilizar en la entrevista. Cuando hablamos de los recursos lingüísticos utilizados en la entrevista, nos estamos refiriendo a aquel tipo de palabras que nosotros utilizamos para hacer acompañar al texto, que le da esa coherencia y esa cohesión, esa claridad al texto para poderlo interpretar, de la cual a partir de su coherencia y cohesión, el receptor puede interpretarlo de manera oral o escrita. Y de esos recursos, entonces, se van a validar los siguientes que te van a permitir dar una redacción y una entrevista de calidad a tu maestro. Dentro de estos recursos que va a utilizar para elaborar tu entrevista está lo que es la cohesión, la coherencia, los pronombres interrogativos y exclamativos, las oraciones enunciativas, interrogativas y exclamativas. De igual forma se encuentran lo que son las interjecciones y los verbos en tono conversacional y no menos importante, el registro formal que debe de tener una entrevista. Por otro lado, entonces vamos a conocer el orden lógico. Dentro del orden lógico que debe de tener una entrevista es la coherencia. Cuando hablamos de la coherencia se refiere a la coherencia o la relación lógica y adecuada que se identifica entre distintas partes que conforman una totalidad del texto y que va a ser coherente cuando el receptor comprenda, analice, descifre el mensaje e identifique la parte que contiene el texto, tanto el discurso oral como escrito. Y es importante que si el receptor comprende cada una de sus partes, entonces el texto tiene coherencia. Luego está lo que es la cohesión. Cuando hablamos de cohesión nos referimos a las diferentes partes o palabras léxicas que componen el texto, en la cual están lo que son los conectores o palabras que sirven para enlazar tanto las oraciones en los párrafos a través del texto. Y esas palabras que sirven para unir y conectar las ideas se encuentran los conectores, pronombres, sinónimos, antónimos, hiponimias, que es la finalidad de evitar el uso constante de las palabras, pero manteniendo una idea coherente para el lector, ya que los sinónimos y los antónimos y hiponimias le permiten tener una variedad de léxico y utilizar diferentes término al momento de redactar el texto. En ese mismo orden aparecen lo que son los pronombres interrogativos y exclamativos. Los pronombres interrogativos y exclamativos funcionan como interrogantes dentro de la oración, ya que pueden interrogar de manera directa o indirecta o exclamar. Es decir, que este tipo de pronombre lo podemos identificar a través de los siguientes interrogantes. Del interrogante ¿qué? Que es una palabra que sirve para identificar las cosas y que tiene variación. Esta variación puede ser de manera directa o indirecta.
Por ejemplo, ¿qué me está diciendo? Aquí está de una forma directa y el emisor está interrogando al hablante. Luego dice, me pregunto, ¿qué haríamos hoy? Aquí está una forma indirecta, porque aquí el emisor no interroga directamente al hablante, sino que él mismo se cuestiona y se interroga para cuestionarse y conocer sobre la idea que se plantea. Luego, entonces, aparece quién y quiénes. Estos dos tipos de interrogantes son simplemente para interrogar a la persona, no sufren de variaciones. Por ejemplo, ¿quiénes son ellos? ¿Quién eres? Por el otro lado, tenemos a cuál y cuáles. También no sufren ninguna variaciones, solo identifican el género. Por ejemplo, ¿cuál es tu opinión sobre el tema? ¿Cuál es tu materia favorita? De igual forma, tenemos lo que es cuánto, cuánta, cuántos y cuántos. Estos tipos de pronombres, como podemos observar, sufren de variaciones tanto de género y de número. Por ejemplo, ¿cuánto azúcar basta? ¿Cuántos libros ha leído? Este tipo de pronombres interrogativos también funcionan como sujeto, referente, atributo, objeto directo, objeto indirecto y complemento circunstancial dentro de la oración. Es decir, que este tipo de palabras son palabras tónicas porque siempre van ahí acompañados y llevar una tilde. Dentro de esto mismo se encuentran lo que son los pronombres exclamativos, que son un tipo de palabra en la cual se expresan las emociones, sentimiento, enfado, agonía, tristeza. Eh, por ejemplo, ¿qué me dices? ¡Qué bien! ¿Quién lo viera? Oraciones que son muy importantes al momento de elaborar nuestra entrevista. Y dentro de estos tipos de oraciones vamos a destacar lo que son las oraciones enunciativas, que son aquellas que informan sobre una situación o un hecho real. Este tipo de oraciones enunciativas puede clasificarse en dos formatos, que son afirmativas y enunciativas negativas. Cuando hablamos de la enunciativa afirmativa, es cuando estamos contando un hecho que ha sucedido y que está informando de forma real. Por ejemplo, meteorología anuncia fuertes ráfagas de viento y lluvias para este fin de semana. Aquí vemos que esta oración es enunciativa afirmativa porque está enunciando un hecho real. También tenemos, Pedro llegó temprano del trabajo. También es afirmativa porque está enunciando un hecho, está marcando y dando una información. Por el otro lado, está la que son las enunciativas negativas, que son aquellas que niegan la acción verbal. Por ejemplo, no quiero que me acompañe al cine. Aquí, como podemos observar, niega los hechos. Otro ejemplo, Luisa no regresó a casa anoche. Aquí está dando una negación, dando una información de que Luisa no llegó a su casa. Por otro lado, se encuentran lo que son las oraciones interrogativas y exclamativas, como vimos en el ejemplo anterior de los pronombres interrogativos y las oraciones interrogativas, siempre van acompañadas de los signos de interrogación y se van a colocar tanto al inicio como al final del enunciado para cerrar la oración. Este tipo de oraciones no cierran el enunciado y no hace falta colocar un punto para cerrar el enunciado. Aquí se busca tanto interrogar al hablante dentro de un contexto determinado. Por ejemplo,
¿Por qué no acompañaste a Juan al médico? Aquí está interrogando de una manera directa. Es muy común ver en las redes sociales cuando escribimos y simplemente lo colocamos al final y solamente en las oraciones en inglés se utiliza colocar un solo signo de interrogación. En español hay que colocar las dos formas correctas, tanto al inicio como al final, porque entonces se está cometiendo falta de ortografía en la redacción. De ese mismo modo, también podemos ver otro ejemplo. ¿Cómo te llamas? Aquí estamos viendo cómo está interrogando al hablante. Otra forma que tenemos es en las oraciones exclamativas que buscan expresar emociones, estado, tristeza, enojo, felicidad del hablante. Por ejemplo, también para llamar la atención. Cuidado con ese vehículo, Carlos. Aquí vemos cómo hace una advertencia de cómo debe de cuidarse la persona con respecto al vehículo que puede ser accidentado. Está también excelente trabajo, chico. Aquí estamos alabando o el trabajo de una persona. Y las oraciones exclamativas sirven para eso, para expresar esas emociones que sentimos a través de los hechos realizados. Están también las interjecciones, que son un tipo de oraciones completas porque expresan un significado completo y sirven para expresar emociones tanto de tristeza, de deseo, de dolor, de agonía, de sufrimiento y de felicidad. Por ejemplo, ay, de dolor, cuidado, de advertencia, deprisa, corran hacia el bosque. También aquí vemos que está dando una advertencia. Luego, bravo, esto de felicidad, ah, de asombro, o también de asombro. Y este tipo de interjecciones sirven para llamar la atención del interlocutor. También tenemos lo que son los verbos en tono confesional, que este tipo de verbos son un tipo de verbo en forma simple en la cual sirve para expresar nuestras ideas. Dentro de esta forma confesional está pienso que, opino que, considero que. Y está por último, y no es menos importante, lo que es el registro formal. Cuando hablamos de los registros formales, son las diferentes formas del lenguaje que utiliza el hablante, dependiendo del contexto. Un hablante puede utilizar diferentes formas o diferentes registros, tanto formal como informal, coloquial o de jerga. Eso depende del contexto en el cual se involucre el emisor o el receptor. Dentro de los registros formales podemos ver el tipo de registro culto. He hablado por profesionales, he visto en los libros, en diferentes contextos de profesionales, como por ejemplo, señora maestra, ¿cómo se forma el femenino? Partiendo del masculino, la O al final se sustituye por la A. Señora maestra, ¿y el masculino cómo se forma? El masculino no se forma, existe. Es decir, aquí podemos ver que este tipo de lenguaje formal también lo vamos a utilizar en nuestras escuelas con nuestros docentes y compañeros, pero ya cuando estamos con nuestros compañeros podemos utilizar un lenguaje informal de acuerdo a la forma en la cual nos comunicamos, así como en la familia. Y aquí desconocemos, no tenemos una familiarización con la persona a la cual nos estamos refiriendo, a la persona adulta, por lo que tenemos que utilizar formas correctas de expresarnos, como usted, señora, es una forma más correcta para poder transmitir el mensaje de una manera culta y formal. Está también lo que es el lenguaje o registro informal, que este tipo de lenguaje
e informar es el que nosotros utilizamos con más familiaridad, tanto en casa, con los amigos, en la comunidad, en la escuela, cuando nos relacionamos con nuestros compañeros, utilizamos este tipo de lenguaje formal. Espero que la clase de hoy le haya servido de gran interés y hayan aprendido sobre los diferentes tipos de registro que debe tener nuestra entrevista. Espero que se suscriba y será hasta el próximo video. Chao, chao.